Ecuaciones cuadráticas. Son expresiones de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a es distinto de 0. Se refiere a esta constante a. Los términos ax cuadrado es uno de los términos y se llama el término cuadrático porque está elevado a la 2. Luego está el término bx, está acá. Este se le llama término lineal. Luego c es el término independiente, donde no se visualiza variable, dado que es x a la 0, y como toda expresión elevado a la 0 se hace 1, y multiplicado por c es c. Entonces tenemos término cuadrático, término lineal y término independiente igualado a 0, y que a debe ser distinto de 0, si no deja de ser ecuación cuadrática. Luego vamos a la siguiente página. Tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0, los mismos términos de la ecuación cuadrática. De aquí visualizamos los coeficientes, que son las letras en minúscula a, b, c. Escrito aquí, a, b, c. A es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal, c es el coeficiente del término independiente. Luego viene el proceso de demostrar lo que es el discriminante, que es bajo esta ecuación y que depende de los valores de aquí. B al cuadrado menos 4 veces A por C. Esta expresión de fórmula del discriminante siempre la vamos a utilizar, siempre va a ir el menos, siempre va a ir el 4, asimismo B cuadrado y lo mismo A y C multiplicando. Entonces, luego hay una serie de criterios sobre el discriminante, como por ejemplo si el discriminante es mayor que 0, es decir, que se refiere a los valores positivos, las dos raíces son reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, entonces tenemos que son dos raíces reales iguales. Y luego, si tenemos el discriminante menor que 0, que se refiere a un discriminante que son un valor negativo, entonces tenemos dos raíces complejas conjugadas. Eso es lo que se refiere con respecto a la comprensión de lo que es el discriminante. Luego pasamos a otra situación, que es mostrar las expresiones de las raíces cuadradas correspondientes a las ecuaciones cuadráticas. Tenemos menos b más raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a. Eso se refiere al x1, dado que las cuadráticas tienen dos soluciones. Y la otra solución, x2. Y observemos que tiene la misma expresión menos b, la misma expresión raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. La única variante es que la raíz cuadrada del discriminante aquí está sumando y aquí está restando. En eso cambia. Es lo único, de ahí lo demás se mantiene igual. Luego de eso pasamos a lo siguiente. La presentación histórica de las ecuaciones cuadráticas. Hacia el año 2700 a.C., en Babilonia, se desarrollaba ese tipo de ecuaciones cuadráticas a través de unas tablas de barro donde está registrado ese tipo de información, como son la tabla Plinton 322, la tabla de Susa y YBC de 7289. Luego, en el año 1500 a.C. se registra la documentación de egipcios, llamado papiros, donde se registra el uso de ecuaciones cuadráticas. Entre ellos está el papiro de Golenichev, el de Berlín y el de Ammes. Asimismo encontramos hacia el año 250 a.C. en Grecia un desarrollo hecho por Diofanto, donde estableció la forma de hacer la completación de cuadrados de una ecuación cuadrática. Siguiendo este aspecto histórico de lo que es la ecuación cuadrática, entre el siglo I y el siglo II a.C. hubo un chino que trató este tema, Yu Suanshu. De hecho, creó 9 libros de matemática y entre esos libros hay uno
que trata sobre ecuaciones y en especial aspectos de ecuaciones cuadráticas. Luego tenemos hacia el año 625 después de Cristo el matemático hindú Brahmagupta, quien desarrolló la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es lo que presentamos anteriormente al principio del video. Luego hay otro matemático hindú, Bhaskara, fecha de nacimiento 1114 y final 1185, donde hizo uso del trabajo de ecuaciones cuadráticas. En el siglo IX, un matemático árabe, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, trató ese tema de las cuadráticas. Es uno de esos matemáticos que él tradujo dos grandes libros de la matemática antigua griega. Uno es Almagesto de Ptolomeo, que es sobre trigonometría, y el otro es Los elementos de Euclides, que es sobre geometría. El primer matemático griego se remonta hacia los 625 a.C., el año en que nació ese primer matemático. El conocimiento matemático no se dio a conocer sino hasta en el siglo IX a través de este matemático árabe, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Luego pasamos a lo siguiente. Es entender el significado de la cuadrática desde el punto de vista gráfico. Esta expresión que tenemos aquí, y que hablar de cuadrática es hablar lo mismo que parábola. Entonces tenemos la primera simbolización, una parábola o cuadrática o función cuadrática abierta hacia arriba o cóncava hacia arriba, donde tiene un valor mínimo, y eso ocurre cuando a es mayor que 0. Tenemos otra expresión de ecuación cuadrática cuando es abierta hacia abajo o cóncava hacia abajo. Eso ocurre cuando a es menor que 0 y tiene un valor máximo aquí. Al trazar líneas verticales, estas son funciones porque al trazar una vertical solo corta la curva en un solo punto, que es parte de la definición geométrica de identificar cuando una gráfica es función y cuando no lo es. En este caso, estas primeras dos son funciones. Tenemos otras expresiones de cuadráticas, como la siguiente, una parábola abierta hacia el lado de la de izquierda. Al trazar aquí una vertical, vemos que corta en dos puntos, entonces esta no es función, sino una relación. Lo otro es de que en el caso de estas expresiones, la expresión de la cuadrática cambia, en vez de x va a usar la variable y. Tenemos también la expresión cuadrática, donde está abierta hacia la derecha o es cóncava hacia la derecha, y al trazar una vertical corta la curva en dos puntos. De manera que esta gráfica no es función tampoco, porque al trazar verticales la corta en dos puntos. Y con una sola mostración que haya de eso, entonces deja de ser función. Nuevamente, estas expresiones de acá arriba, que son cuadráticas, son expresiones con x y son funciones. Estas también son expresiones de cuadrática, pero su expresión algebraica no es con esta forma, sino con y, solo que estas no son funciones, sino relaciones. Una vez teniendo claro eso y sabiendo de que, por ejemplo, hay otro tipo de parábolas o cuadráticas donde ha habido traslado, se han trasladado, están en forma oblicua con cierta inclinación, con un grado de inclinación, que eso se trabaja a través de una temática que son los vectores y las matrices. Luego pasamos a lo siguiente, después de hacer una descripción de este tipo. Para observar de qué manera se manifiesta las ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, aquí en los arcos observamos expresiones que son de ecuaciones cuadráticas por partes. Vemos otra imagen, como la Torre Eiffel. Esta curvatura así es un arco
que refleja una ecuación cuadrática. Tenemos aquí un monumento de una catedral de Moscú, donde las cúpulas tienen una curvatura que pueden ser secciones de ecuación cuadrática. En estos bordes de aquí también, lo mismo acá, y aquí visualizamos unos arcos que también son expresiones de cuadrática. Podemos visualizar arcos acá también. La antena parabólica o radiotelescopio, en este caso particular es un radiotelescopio. Su platillo donde se capta y se envía señales es hecho a través de ecuaciones cuadráticas, este platillo, y tiene esa secuencia, esa característica. Y que la función de hacerlo en forma parabólica, o sea, con parábola o con un uso de cuadrática, es porque justamente en este punto es donde se concentra toda la energía electromagnética. Es decir, si se envía una señal aquí, esta se dispersa hacia los platillos y esto se dispersa hacia el exterior. Pero en el proceso de captación de la señal llega al platillo y esta se concentra en el punto de aquí llamado foco. Luego pasando a lo siguiente, vemos dentro de la misma naturaleza, como en el caso de las medusas, una forma que puede evocar una aproximación de una ecuación cuadrática. Creo que aquí tenemos, esa es la cúpula que habíamos analizado. Aquí hay un diseño interesante, arquitectónico, donde lo que es la parte de vidrio tiene la configuración de una ecuación cuadrática, lo mismo los bordes de la estructura. Esta vertiente de agua, los vórtices que se forman, esas líneas de agua, vemos que tienen formas parabólicas en esta fuente. Los barcos, el casco, tienen expresiones que son funciones o ecuaciones cuadráticas. Lo mismo el borde aquí. Tiene secciones que sugieren la existencia de cuadráticas. La estructura hidrodinámica de los submarinos también implica una forma de bordes de tal manera que no haya mucho bloqueo en el proceso de la navegación y puede expresarse en términos de ecuaciones cuadráticas por partes o seccionadas. Lo mismo los transbordadores. Todo con un asunto de romper la barrera de oposición al movimiento y reducir las pérdidas en ese proceso de movimiento. Luego de haber tratado lo que es los componentes de la ecuación cuadrática, sus características, su historia, sus aplicaciones y cómo se manifiesta esto desde el punto de vista gráfico, vamos a entrar a resolver un problema de ecuación cuadrática, como el siguiente, donde leemos el enunciado: la cantidad de casos de coronavirus son el cuádruple de la cantidad de dengue con un aumento de 6. Si el producto de la cantidad de coronavirus y dengue son 88, ¿cuántos casos de coronavirus y dengue son? Lo primero, la primera etapa es variables indicadores. Encontrar los indicadores, que son aquellas palabras claves que indican persona, animal o cosa y que lo encontramos a través de la pregunta. ¿Cuántos casos de coronavirus y dengue son? De manera que tenemos los indicadores coronavirus y dengue. En el caso de coronavirus vamos a usar la variable C, y en el caso de la palabra dengue, que es el indicador, la variable será D, escrito de la siguiente manera: C, coronavirus, D, dengue, donde coronavirus es el indicador y su variable es C. Dengue es el indicador y su variable es D. Luego de eso, vamos a la segunda etapa, que es plantear ecuaciones. Es traducir este lenguaje del español a un lenguaje matemático.
tenemos acá la cantidad de casos de coronavirus, eso evoca la variable C. Eso significa C igual el cuádruple de la cantidad de dengue, es decir, 4D. Con un aumento, la palabra aumento significa suma de 6, es decir, suma 6. Eso se puede escribir entonces matemáticamente de esta manera. C, que representa la cantidad de casos de coronavirus. Son, que es la indicación del igual. El cuádruple de la cantidad de dengue, es decir, 4 veces D, escrito aquí. Y luego con un aumento de 6, lo cual se escribe más 6, por la palabra aumento que significa suma. Luego vemos la siguiente parte del enunciado. Si el producto, o sea, hay una multiplicación, y eso es lo que caracteriza la ecuación cuadrática, o que haya una multiplicación o que haya una expresión elevado al cuadrado, pero en este caso es una multiplicación al decir si el producto de la cantidad de coronavirus y dengue son 88, es decir, la variable C por D es igual a 88. El son, que es el simbolismo del igual, por eso se escribe de esta manera. C, que es coronavirus, y D, dengue, que el producto de la cantidad de coronavirus y dengue son que se refiere al igual, 88. Esas son las ecuaciones. A esta le vamos a llamar ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces la idea para resolver esto es convertir esta ecuación que tiene dos variables en una ecuación de una sola variable donde se refleje lo que es la ecuación cuadrática. Para ello, entonces, como tenemos C igual a 4D más 6, y aquí tenemos C en esta ecuación 2, entonces en vez de C vamos a escribir 4D más 6 en producto con D, y así un proceso para encontrar su solución, que lo veremos en lo siguiente. C igual a 4D más 6 aplicado en la ecuación 2, escribo la ecuación 2. C por D igual a 88, y es aquí donde hago la sustitución de C. En vez de C escribo 4D más 6 en producto con D, lo cual se expresa de esta manera. 4D más 6, que corresponde al valor de C en sustitución a la C de esta ecuación, por D, que está aquí, igual 88. Luego de ahí multiplicamos D por 4D, que nos va a quedar 4D cuadrado, 6 por D nos va a quedar 6D, es decir, escrito de la siguiente manera. Más por más da más, 4 por 1, 4, D por D, D cuadrado. Más por más da más, 6 por 1, 6, D, igual 88. Y como en el proceso de solución de ecuaciones cuadráticas, toda la expresión debemos escribirlo hacia el lado de la izquierda, entonces este 88, que es positivo, pasa al otro lado como menos 88. Si 88 fuera negativo, entonces pasaría al otro lado como más 88. Pero en este caso es positivo, entonces cambia a menos. Es decir, lo siguiente, 4D cuadrado más 6D menos 88 igual 0. Y entonces aquí ya visualizamos una ecuación cuadrática donde la variable es D, sus coeficientes son 4, 6 y menos 88, donde este es el término cuadrático porque la variable D está elevado a la 2, este es el término lineal porque la variable está elevado a la 1 y este es el término independiente porque no se visualiza variable. Entonces, nosotros teníamos ax cuadrado más bx más c para correlacionar los coeficientes. Pero en el uso de x es la variable, pero como en este caso la variable es d, entonces la ecuación cuadrática se escribiría así: a d cuadrado más b d más c. Siempre a, b, c en minúscula y las variables en mayúscula. Entonces a corresponde a este valor de aquí, que es 4. B corresponde a este valor de aquí, que es 6. C corresponde a este valor, que es menos 88. Es decir, solo se toma en cuenta el número, nada de letras, solo el número con su respectivo signo. Si este fuera menos 4, entonces A sería menos 4. Si esto fuera menos 6, entonces B sería menos 6. Si esto fuera más 88, entonces C sería 88. Pero en nuestro caso de este problema,
nos queda A igual a 4, B igual 6, C igual menos 88, y lo cual se escribe de la siguiente manera, escribiendo los coeficientes A, B, C, igual, como habíamos expresado, A, que es igual a 4, escribimos 4 aquí, B, que es 6, ese 6 lo escribimos aquí, el C, que corresponde a este menos 88, lo escribimos aquí. Y ahí están los coeficientes. Los coeficientes que son muy importantes y que no debe equivocarse ni en número ni en signo, porque si no todo el resto del procedimiento de trabajo estaría malo. Y una vez teniendo los coeficientes, viene el desarrollo de lo que es el discriminante, es decir, esta expresión de aquí. Discriminante igual a b cuadrado menos 4a por c, que esto va a ser fija esta fórmula. Es decir, no va a cambiar nada, siempre va a ser b cuadrado menos 4a por c. Ese menos siempre va a estar, ese 4 siempre va a estar. Así que en vez de b vamos a escribir 6. 6 elevado a la 2 y lo vamos a poner entre paréntesis. Menos 4 por a, donde a se va a poner entre paréntesis y va a ser 4. Por c, donde c va a ser entre paréntesis, se va a escribir menos 88. Es decir, lo siguiente. El discriminante representado por la letra griega delta mayúscula igual al b, que es 6, elevado al cuadrado, menos 4, que forma parte de la fórmula del 4, por a, y a es 4 aquí, por eso entre paréntesis por 4. Y el c, que es menos 88, lo ponemos entre paréntesis. Luego lo que sigue es 6 al cuadrado, significa que la base la vamos a multiplicar consigo mismo dos veces, indicado por el exponente, es decir, 6 por 6, 36. Luego menos por menos más, y 4 por 4, 16, y luego multiplicar 16 por 88, quedándonos la expresión delta igual a 36, que es el resultado de este, 6 cuadrado, y 1408, que es el resultado de 4 por 4 por 8, y de menos por menos queda más. Por eso sale este más aquí, por esta multiplicación de los signos. Quedando entonces 36 más 1408, un valor de 1444, que es el valor de discriminante, y como es un valor positivo, es mayor que 0, eso significa que hay dos raíces reales distintas. Y entonces nosotros vamos a la siguiente página para seguir tratando, y lo que vamos a hacer es tomar estos valores que hemos encontrado o identificado en esta primera parte y este calculado, a ponerlo en la siguiente página, agrupado esos valores numéricos, para seguir el siguiente parte del proceso o del procedimiento, que es encontrar las raíces. Y entonces escribimos la ecuación que habíamos visto, que escribíamos x1, pero como nuestra variable es d, por eso escribimos d. Si la variable fuera w, entonces se escribe w. Si la variable es z, se escribiría z. Esto no va a cambiar, esto se va a mantener firme porque está relacionado con coeficientes y discriminante. Entonces, en vez de b, se va a escribir 6. En vez del discriminante, se va a escribir 1444. 2 por a, donde a es 4, escrito de la siguiente manera. En vez de b, que es 6, nos queda menos 6, raíz cuadrada del discriminante, que el discriminante es 1444, es decir, raíz cuadrada de 1444, 2 por a, donde a es 4. Tenemos el 4 aquí y lo colocamos ahí. Luego de ahí el siguiente paso es multiplicar 2 por 4, 8, y sacar la raíz cuadrada de 1444, escrito de la siguiente forma. Menos 6 más la raíz cuadrada de 1444, que es 38, 2 por 4, que es 8. Luego hacemos la operación menos 6 más 38, que eso nos va a quedar 32 sobre 8, escrito de la siguiente forma. 32 entre 8, y luego dividimos 32 entre 8, eso es 4. Ya tenemos d sub 1 igual a 4, que es una de las raíces. Luego, para encontrar la otra raíz,
lo que vamos a usar son estos mismos valores, solo que aquí se va a poner menos. En vez de más 38 va a ir menos 38. Va a ir siempre menos 6 y siempre va a ir 8, pero el que va a cambiar es el signo de este número. Y así se va a hacer en todos los problemas para encontrar la otra raíz. A este se le va a cambiar el signo y los demás se van a mantener sin cambio. Entonces, escribimos lo siguiente. Menos 6 y en vez de más 38, menos 38. Menos 6, menos 38. Sobre 8, sobre 8. Luego el siguiente paso es sumar menos 6 menos 38, que eso es menos 44. Y con eso entonces dividido entre 8, vamos a la siguiente expresión. Menos 44 entre 8 y al dividir ese es el valor de d sub 2, la otra raíz. Nos da menos 5.5. Ahora, hay dos valores de d sub 1 y d sub 2. Pero hay casos que pueden tomarse en cuenta los dos o solo uno de ellos. Pero para eso hay que hacer un análisis. Hay que ver lo siguiente y miremos en el resultado anterior. En el resultado anterior, el d sub 1 es 4. Es un valor de número entero, 4. Y en el d sub 2 obtenido es menos 5.5. ¿Pero qué es d? D representa la cantidad de casos de dengue. Entonces, como es contar cantidad de casos, no puede ser ni negativo ni decimal. Entonces, este valor se descarta. Eso significa que el valor de la cantidad de casos de dengue son 4, d igual a 4, y entonces escribimos simplemente d igual a 4, y ahí está resuelto el haber encontrado el primer dato, pero luego hay que encontrar la cantidad de coronavirus, que es usar la ecuación 1, es utilizar este valor d igual 4 en la ecuación 1 y lo escribimos aquí. D igual 4 lo aplico en la ecuación 1, donde la ecuación 1 que lo planteamos al principio es esta, c igual a 4d más 6. Entonces, en vez de d vamos a sustituir por 4. Y entonces se escribe de la siguiente forma. El 4 que está aquí en esta expresión y aquí d, que es este valor de acá, 4, se pone 4. Si este fuera 3, entonces escribiría aquí 3. Pero en este caso nuestro es 4. 4 por 4 lo multiplicamos, nos da 16, más el 6 nos da c igual 22. O sea que hay 4 casos de dengue y 22 casos de coronavirus. Entonces la cuarta etapa, que aquí ya hicimos el cálculo, es la conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Son 4 casos de dengue y 22 de coronavirus. Así hemos resuelto este primer problema y luego pasamos al siguiente problema, al problema número 2, que tenemos el siguiente enunciado. La cantidad de radiotelescopios son menos el triple de tomógrafos con un incremento de 16. Si el producto de la cantidad de radiotelescopios y tomógrafos son 5, ¿cuántos radiotelescopios y tomógrafos son? Bien, nos vamos a la primera etapa, que son variables e indicadores, y encontramos los indicadores, que son aquellas palabras claves que son personas, animales o cosas, y que lo encontramos dentro de la pregunta. La pregunta es cuántos radiotelescopios y tomógrafos son. De manera que los indicadores son radiotelescopios y tomógrafos. Para el indicador radiotelescopio la variable será R y para el indicador tomógrafo la variable será T, de manera que escribimos de la siguiente forma: R 2 puntos radiotelescopio, T 2 puntos tomógrafos. Ya tenemos esa primera etapa, vamos a la segunda etapa, que es plantear ecuaciones. Y entonces es traducir este lenguaje del español a un lenguaje simplificado, lógico, sin contradicciones ni ambigüedades, que es un lenguaje matemático. Y entonces hacemos la interpretación del lenguaje. La cantidad de radiotelescopios son, entonces desde el momento que aparece la palabra son, significa que hay un igual. Entonces quiere decir que R, que es la variable del indicador radiotelescopio, es R igual
menos el triple de tomógrafos. Entonces quiere decir que aquí es menos 3T. Con un incremento, eso significa una suma de 16, más 16. Es decir, que nos queda esa ecuación así. La cantidad de radiotelescopios, eso representa R, son, eso representa el igual, menos el triple, es decir, menos 3. Pero como dice, menos el triple de tomógrafos, entonces menos 3T. Con un incremento, eso sería una suma de 16 más 16. Entonces ya tenemos planteada la primera ecuación de esa deducción y vamos en el resto del enunciado. Y tenemos, si el producto, que esa es la palabra clave para identificar una ecuación cuadrática, que nos digan que es un producto, es decir, una multiplicación, o que los términos estén elevados al cuadrado. Entonces, en este caso, si el producto de la cantidad de radiotelescopios y tomógrafos, eso significa R por D, son, y ahí va el igual, entonces igual a 5. Entonces esto se escribe de la siguiente forma, RT igual 5. RT que nos representa el producto de la cantidad de radiotelescopios y tomógrafos. Y que son es la palabra que nos indica el igual a el número 5. Y ahí tenemos las dos ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Y a esta le vamos a llamar ecuación 1 y la ecuación 2. Luego viene la tercera etapa, que es resolver ecuaciones. Y es utilizar la ecuación 1 para sustituirlo dentro de la ecuación 2, para que la ecuación 2, que es de dos variables, transformarla en una ecuación de una sola variable, y entonces encontramos de esa forma, a través de un procedimiento, la ecuación cuadrática. Entonces, lo primero que planteamos es R igual menos 3T más 16 aplicado en la ecuación 2, escrito de esta forma. R igual menos 3T más 16 en la ecuación 2. Entonces escribo la ecuación 2, que es RT igual a 5, lo escribo aquí. Ya teniendo eso, entonces decimos, bueno, en vez de R, vamos a hacer la sustitución de menos 3T más 16. De manera que va a quedar expresado el producto de menos 3T más 16 por T igual 5, escrito de la siguiente forma. Menos 3T más 16, que es representativo de esta R. Tenemos T, que es lo que está escrito aquí, igual a 5, que es lo que tenemos acá. Con esto lo vamos a usar en el siguiente paso para hacer las multiplicaciones de T por menos 3T, 16 por T. Entonces eso, vamos a la siguiente página. Volvemos a escribir la expresión anterior para no perdernos en el proceso de solución. Entonces decimos menos por más da menos, 3 por 1 3, t por t cuadrado, nos va a quedar menos 3t cuadrado, más por más da más, 16 por 1 16, 16t, es decir, escrito de esta forma. Dicho nuevamente, t por menos 3t, nos queda menos por más, menos, 3 por 1 3, t por t cuadrado, más por más, 16 por 1, 16, t igual 5. Como nosotros queremos todos los términos de la cuadrática hacia el lado de la izquierda, tenemos 5 que está a la derecha y lo trasladamos hacia la izquierda, y como cambia de posición con respecto al igual y es positivo, entonces cambia a signo menos. Si fuera menos 5 pasaría a ser más, pero en este caso, como es positivo, cambia a ser menos, escrito de la siguiente forma: menos 3t cuadrado más 16t, y el 5 que se trasladó en menos 5 igual siempre a 0. Entonces tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Entonces ahí ya tenemos claridad que está organizado y ordenada la ecuación cuadrática ya para hacer los primeros procesos de trabajo de la ecuación. Y entonces primero planteamos análogo a ax cuadrado más bx más c igual 0. Nada más que aquí en vez de x se va a utilizar t, porque t es la variable que nos representa en este caso tomógrafos. Y entonces escribimos de esta forma: at cuadrado más bt más b igual 0.
De manera que tenemos el término cuadrático aquí, término lineal, término independiente, donde los coeficientes que son letras minúsculas, A, B, aquí debe ser C, debe ser sustituido A igual menos 3, B igual a 16, C, esto no es B, sino C igual a menos 5, escrito de la siguiente forma. El A que toma el valor de menos 3, escrito aquí. El B que corresponde a este valor de aquí va a ser 16. El C que corresponde a este valor de aquí, esto no es B sino C, entonces corresponde a menos 5 para C, donde A corresponde del término cuadrático, el B que es 16 que corresponde del término lineal y el C que es menos 5 que corresponde al término independiente. Teniendo claro estos valores de estas constantes, estos coeficientes A, B, C, ya podemos trabajar con lo que es el discriminante, que es esta fórmula. El delta igual b cuadrado menos 4 veces a por c, que será entonces sustituido. En esta letra en b se va a escribir 16 elevado al cuadrado entre paréntesis menos 4 en producto con a, que se va a escribir entre paréntesis, a es menos 3, y por c, que se va a escribir entre paréntesis el valor de c, que es menos 5. Es decir, lo siguiente. El discriminante b, que corresponde al valor de 16, 16 elevado al cuadrado, menos 4, 4, que eso forma parte de la fórmula, este menos 4. A, que es menos 3, lo ponemos entre paréntesis, en producto con C, que C es menos 5 y lo ponemos entre paréntesis. Luego lo siguiente es desarrollar 16 al cuadrado, luego menos por menos más, y más por menos da menos, y luego multiplicar 4 por 3, 12, 12 por 5, quedándonos así. 16 al cuadrado, es decir, 16 por 16, 256, menos por menos, más por menos, menos. 4 por 3, 12 y por 5, 60. Luego hacemos la resta de 256 menos 60 para obtener el valor de discriminante, obteniendo discriminante igual 196. Teniendo eso, entonces ya podemos plantear las raíces, ¿ya? Recordando que el discriminante aquí es positivo, es mayor que 0, lo cual significa que hay dos raíces reales distintas. Entonces vamos a plantear las expresiones de raíces. Esto significa dos raíces reales distintas, 2RRD. T1 porque T es la variable con que estamos trabajando, no es X, ¿no? Es T. La ecuación cuadrática es una ecuación de tomógrafos, la que está indicada acá en esta expresión. Entonces T sub 1 siempre es el menos el coeficiente b más la raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces el coeficiente a. Y eso es lo que se va a hacer. Sustitución, en vez de b se va a escribir 16. Raíz cuadrada del discriminante. El discriminante es 196. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 196. Y acá 2 por a. Y a es menos 3. Va a quedar 2 por menos 3. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte, en la siguiente página, donde vamos a encontrar el T sub 1. Tenemos a, b y el discriminante. Recordemos que aquí es menos b dentro de la fórmula, entonces nos va a quedar menos 16, es decir, tenemos esto, menos b, donde b es 16, por eso menos 16, raíz cuadrada del discriminante, donde el discriminante es 196, 2 por a, esto es a, y a es como es menos 3, por eso lo escribimos así. Luego de ahí hay que sacar la raíz cuadrada de 196, luego multiplicar 2 por menos 3, que eso nos da menos 6, más por menos da menos, 2 por 3, 6, por eso menos 6. Y escribimos lo siguiente, t sub 1 igual
menos 16 más la raíz cuadrada de 196, que es 14, y 2 por menos 3, que nos da menos 6. Luego de ahí, menos 16 más 14, que es lo que planteamos en el siguiente paso, menos 2 sobre menos 6. Luego nos queda menos entre menos más, 2 sextos se transforma, ambos son divisibles por 2. La mitad de 2, 1, y la mitad de 6, 3. Un tercio, o dicho en forma decimal, 0.33. Hemos encontrado t sub 1, una de las raíces de la ecuación cuadrática. Ahora vamos a encontrar la otra raíz. Recordando que vamos a usar esto de acá, siempre vamos a usar el término menos 16, menos 6 y menos 6 en el denominador. Lo que va a cambiar es aquí en 14. Vamos a escribir menos, y eso es lo que se va a escribir en t sub 2, la segunda raíz. Este valor no está dentro de la existencia, ¿ya? Se debe descartar porque nosotros lo que queremos encontrar es la cantidad de telescopios. Vamos a ver qué es lo que tenemos de acuerdo al enunciado que encontrar. Tomógrafos. ¿Cuántos radiotelescopios y tomógrafos son? Y como T se refiere a tomógrafo, entonces una cantidad tiene que ser un número exacto y no un decimal. Entonces se descarta esto como solución. Volviendo a t sub 2, entonces nos va a quedar menos 16 menos 14 sobre menos 6. Es decir, esto. Menos 16, que es en el numerador, este menos 6 del denominador. Y lo que va a cambiar es este 14 de acá, que aquí es positivo y aquí lo ponemos negativo. Entonces nos queda menos 16 menos 14 menos 30. Va a quedar la expresión menos 30 entre menos 6, que es lo que se escribimos en la siguiente página. Menos 30 entre menos 6. Entonces hacemos esta división, menos entre menos más, y 30 entre 6, 5, quedándonos t sub 2 igual 5, y como vimos anteriormente que nos daba t1 igual a un tercio, esa se descarta, esa solución, y se toma como t el valor de 5 aquí, que es un número entero, que son las cantidades de tomógrafos. T igual 5, ahora falta encontrar la cantidad de radiotelescopios, y es utilizar t igual 5 en la primera ecuación que encontramos. T igual 5 en la ecuación 1, aplicado en la ecuación 1, escribo aquí la ecuación 1 que está al principio, R igual menos 3t más 16, que eso fue en la parte de plantear ecuaciones, esta ecuación. Luego hacemos la sustitución, en vez de t, el valor de 5, quedándonos menos 3 producto de 5 más 16, escrito de esta forma. R igual menos 3, y en vez de t el valor de 5 por 5 más 16. Multiplicamos menos 3 por 5, menos 15 más 16. Menos 15 más 16, R igual a 1. Quiere decir que es un radiotelescopio. Ya teniendo la respuesta de lo que son la cantidad de tomógrafos y la cantidad de radiotelescopio, hacemos la cuarta etapa, que es la conclusión, y escribimos la respuesta. Son 5 tomógrafos y un radiotelescopio. La respuesta ya en forma de conclusión. Una vez resuelto este segundo problema, vamos al tercer problema. En el tercer problema tenemos un número es menos que 5 veces el otro, con una disminución de 1. Si el producto de estos números son menos 48, ¿cuáles son los números enteros? ¿Cuáles son los números enteros? Bien, entonces nosotros acá tenemos la primera etapa, que es variables e indicadores. No perder el punto de vista que los indicadores son palabras claves que indican animales, personas o cosas, y que eso lo identificamos dentro de la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los números enteros? Aquí estamos hablando de dos números, entonces vamos a hacer el siguiente denominativo, P, que representa el primer número, y S el segundo número.
donde el primer número sería el indicador, un indicador formado por dos palabras. Segundo número formado por dos palabras, ese indicador, sustituido por la variable s en este indicador y por la variable p en este otro indicador. Entonces esa va a ser la secuencia cuando se hable de dos números, vamos a llamar primer número, segundo número. No necesariamente indicará un orden, simplemente es una forma para poder distinguir entre uno y otro. Entonces vamos a la segunda etapa, que es plantear las ecuaciones. Vamos a hacer esta interpretación del lenguaje. Un número, entonces aquí nos dice, un número es. Como este es el primer número que menciona, entonces decimos P. P y la palabra es, que significa P igual menos 5 veces el otro, es decir, menos 5S. Con una disminución, la palabra disminución significa resta, menos 1, es decir, escrita esta ecuación. Un número, esto nos representa P, que es refiriéndonos al primer número. Es, la palabra es, está relacionado con el igual, menos 5 veces el otro número, es decir, menos 5, y el otro número está por la variable S. Con una disminución, la disminución indica una resta de 1, el número que nos dan ahí. Ya tenemos planteado esa parte del enunciado traducido de este lenguaje en español a un lenguaje matemático. Ahora vamos con la siguiente parte del enunciado. Si el producto, la palabra clave que nos indica que es una ecuación cuadrática, es el producto, la multiplicación, o que diga que esté elevado al cuadrado. Entonces, si el producto de estos números, es decir, la multiplicación de P por S, son menos 48, es decir, P por S es igual a menos 48, lo cual queda escrito de esta forma. Los números que están multiplicando entre sí, P por S igual a menos 48. Entonces ahí tenemos planteadas las dos ecuaciones, donde esta le llamamos ecuación 1 y a esta le llamamos ecuación 2. Entonces ya una vez planteando las ecuaciones, ya nosotros podemos buscar resolver las ecuaciones bajo el siguiente criterio siempre, que esta ecuación, la segunda, donde está la multiplicación, siempre la ecuación de la segunda, donde está multiplicando, es la que vamos a transformar de una ecuación de dos variables a una ecuación de una sola variable para encontrar esa cuadrática en este tipo de problemas. Entonces, como tenemos la variable p, significa que vamos a sustituir en esta p. En vez de p vamos a escribir menos 5s menos 1 en producto con s igual menos 48. Lógicamente vamos a plantear p igual menos 5s menos 1. A ver, p igual menos 5s menos 1 en la ecuación 2, aplicado en la ecuación 2. La ecuación 2, que es esta, es la del producto, la ecuación del producto o de la multiplicación, que la escribimos ahora acá. Para que no tener una confusión de dónde surgen las cosas. Y entonces nosotros, en vez de P, vamos a escribir menos 5S menos 1 en producto con S igual a menos 48, expresado en la siguiente. Menos 5S menos 1, como habíamos dicho, que viene a sustituir el P dado por esta expresión. Igual menos 48, que es lo que tenemos aquí, igual menos 48 con su S. Luego de ahí, S multiplica a menos 5S y S multiplica a menos 1. Quedándonos menos por más da menos, 5 por 1, 5, S por S, S cuadrado, queda menos 5S cuadrado. Luego, menos por más da menos, 1 por 1, 1, y S nos queda menos S, igual a menos 48, es decir, lo siguiente. Menos 5 por 1, menos 5, S por S, S cuadrado. Menos 1 por 1, menos 1, pero no se va a escribir el 1 porque hay una convención que cuando hay variables, como en este caso S, no se escribe, sino simplemente en este caso cuando sea menos 1 solo se escribe menos. Y si es 1, entonces solo se va a escribir más. Bueno, pero volviendo al asunto del problema que estamos resolviendo.
Entonces, como es menos 1 por s, nos queda menos s, igual menos 48, y luego viene trasladar este término de menos 48 que está al lado de la derecha de la igualdad hacia el lado de la izquierda, y como es negativo cambia a positivo, escrito de la siguiente forma: menos 5s cuadrado menos s más 48 igual 0. Y ahí ya tenemos también ordenado el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, que luego en la siguiente hoja lo vamos a tratar, ese ejercicio. Lo escribo acá, esa misma expresión obtenida, esa misma expresión cuadrática. Y entonces, como la variable es s, y lo que vamos a obtener son los coeficientes a, b y c, vamos a escribir la ecuación cuadrática auxiliar, que es as cuadrado más bs más c. Es decir, esto: as cuadrado, que se refiere al término cuadrático, más bs, que se refiere al término lineal, más c, que se refiere al término independiente, donde se va a sustituir a igual a menos 5, b igual a menos 1, c igual a 48. Entonces hacemos escribir aquí, escribimos acá ABC con su respectivo igual. No se va a poner otro símbolo, solo igual. Entonces para a, que corresponde a menos 5, escribimos menos 5. Para b, que está relacionado con esto de acá, bs, es menos 1, vamos a escribir menos 1 aquí. Para c, que corresponde a este c, esto es 48, vamos a escribir 48. Y ahí tenemos, ya tenemos los coeficientes ABC. Con esos coeficientes entonces podemos encontrar el discriminante, que es usando esta expresión de acá. El delta, que es una letra griega en mayúscula, igual a b al cuadrado menos 4 veces a por c, y como hemos repetido varias veces, menos 4a siempre va a ir, eso no cambia. Y entonces en vez de b vamos a escribir menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado, menos 4 por a, y ya es menos 5, que lo vamos a poner entre paréntesis, por c, que es 48, y lo vamos a poner entre paréntesis, es decir, escrito de la siguiente forma: delta igual, en vez de b, que es menos 1 elevado al cuadrado, menos 4, que tenemos aquí, por a, donde a es menos 5 y lo ponemos entre paréntesis, por c, donde c es 48 y lo ponemos entre paréntesis y lo tenemos escrito aquí. Luego de ahí, entonces, miremos esto, que es bien interesante. Tenemos un negativo. Todo negativo elevado al cuadrado siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Y luego, entonces, sería menos 1 por menos 1, y que lógicamente, como es negativo y todo todo negativo elevado al cuadrado, no lo olviden, siempre va a ser positivo. Y 1 por 1, 1 lógicamente. Y aquí menos por menos, más. Luego 4 por 5, 20, y 20 por 48, quedándonos así la expresión. Negativo que siempre queda positivo al estar elevado, no lo olvide, al estar elevado al cuadrado. Y 1 por 1, que es 1. Menos por menos, más. 4 por 5, 20, y 20 por 48, 960. Luego 1 más 960, nos queda discriminante igual 961, y nuevamente, como el discriminante es mayor que 0, es un número positivo, entonces significa que hay dos raíces reales distintas. Luego entonces encontramos las raíces, dos raíces reales distintas en la denominación. Ese es 1 porque como la variable que hemos trabajado aquí es s, ¿ya? S, que vámonos a la parte inicial, ¿a qué se refiere con s? S es el segundo número y p el primer número del problema 3 que estamos trabajando. Regresemos a lo que estamos tratando. No era esta, sino aquí, acá. Y entonces vamos a plantear para encontrar la raíz de ese 1 de la ecuación cuadrática que tenemos acá. Bien. Vemos ya los términos que debemos de trabajar. Menos b
donde b es menos 1, y como es menos 1, está el menos de la fórmula, pero el número b, este coeficiente b es menos 1, lo vamos a poner menos entre paréntesis menos 1, más el discriminante, y dentro de esa raíz cuadrada el discriminante que es 961, sobre 2 por a, donde a es menos 5, escrito de la siguiente forma. Entonces observemos, está el menos de la fórmula, el b es un número negativo, es menos 1, entonces escribimos aquí menos 1. Si esto fuera menos 3, entonces escribiríamos menos 3. No hay que olvidar eso, lo ponemos entre paréntesis cuando es un número negativo en el caso de b, más la raíz cuadrada del discriminante, donde el discriminante es 961, sobre 2 por a, y donde a es menos 5. Aquí nos va a quedar menos por menos más, es decir, 1. Sacamos la raíz cuadrada de 961 y multiplicamos aquí, más por menos da menos, 2 por 5, 10. Eso lo vamos a seguir en la siguiente página. Tenemos escrito la misma expresión anterior aquí, y entonces el resultado de menos por menos más, escrito acá, menos por menos más 1, más raíz cuadrada de 961 es 31, más por menos da menos, 2 por 5, 10. Ya tenemos eso, y ahora queda entonces sumar 1 y 31, 1 más 31, 32, 32 entre menos 10, menos 3.2. Ya tenemos una de las respuestas de la ecuación cuadrática, S1 igual menos 3.2. Luego vamos a obtener S sub 2, recordando que partimos de esto. No va a cambiar signo aquí ni acá. Donde va a cambiar en este número de acá del numerador, el segundo, el que está al lado de la derecha. Nos va a quedar 1 menos 31 sobre menos 10, es decir, aquí. Tenemos el mismo 1, tenemos el mismo menos 10, y aquí tenemos más 31, y aquí vamos a tener menos 31. 1 menos 31, vamos a hacer esa resta, nos queda menos 30 entre menos 10. Entonces, menos entre menos más, y 30 entre 10, 3. Entonces ya tenemos las dos soluciones de la cuadrática, menos 3.2 y 3. Para ese 1 menos 3.2 y para ese 2, 3. Pero tomamos ese igual a 3. ¿Por qué? Bueno, vamos al enunciado del problema 3. Y nos dicen cuáles son los números enteros. Es decir, eso es lo que tenemos que dar por respuesta, son los números enteros. Entonces, volviendo a donde habíamos quedado en el proceso de solución, como esto es un decimal, no es un entero, por ser decimal. Entonces el único entero es 3. De manera que aquí la respuesta que se toma es de la raíz S sub 2 y no de la raíz S sub 1. De manera que S es igual a 3. El segundo número es 3. Ahora vamos a ver el primer número. Para eso entonces aplicamos S igual 3 en la primera ecuación. Escribo la primera ecuación, que es P igual menos 3S más 1, menos 1, menos 5S, perdón, menos 5S menos 1. Y eso lo vamos a ver en la siguiente página. P igual menos 5S menos 1. Habíamos encontrado el valor de S, que es 3, entonces hacemos la sustitución numérica en vez de S, 3. Menos 5 por menos 3, menos 15, menos 1. Y luego P es igual menos 16. Entonces, luego hacemos 3, 4, la conclusión, la etapa 4, conclusión. Los números son 3 y menos 16. Y ahí está resuelto el problema 3.
Ahora vamos al problema 4. Vamos a la siguiente página. Y este es el problema 4. El perímetro de un rectángulo es 20 metros y el área 16 metros cuadrados. ¿Cuál es el ancho y largo? Bien, vamos primero con variables e indicadores. Siempre los indicadores, palabras claves que indican personas, animales o cosas. En este caso nos vamos a la pregunta como siempre, ¿cuál es el ancho y largo? Entonces la palabra ancho y largo son los indicadores. Para ancho la variable será A. Vamos a ponerle otra letra. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de área y normalmente usamos la letra A para área, vamos a ponerle otra letra para indicar ancho y así no equivocar. Para para el indicador largo vamos a usar la letra L como variable. Vamos a quedar así. Vamos a usar la letra R como variable para indicar ancho. No vamos a poner A, nuevamente lo repito, porque se va a confundir con el A de área y L de largo. Aquí se puede usar cualquier letra, no importa. Y no hay que olvidar, siempre las letras aquí deben ser distintas, si no estaría malo el problema. Aunque tenga la misma letra inicial, hay que poner otra letra para que sean diferentes. De ahí vamos a la segunda etapa, que es plantear ecuaciones. Tenemos el perímetro de un rectángulo es 20 metros y el área 16 metros cuadrados. Bien, vamos a lo siguiente. Plantear que P, que representa el perímetro, colocamos ese dato, P igual 20 metros. Y A, que representa el área, como habíamos dicho, por eso utilizamos aquí R para el indicador ancho, para no equivocar con el A de área, que es el dato que nos dan de 16 metros cuadrados. Pero para resolver este problema, que es un problema bien interesante, dado que esta es una combinación aritmético, algebraico y a la vez geométrico, álgebra y geometría en síntesis. Entonces, aquí necesitamos de un dibujo para poder plantear las ecuaciones, donde esto nos representa un rectángulo y que lógicamente el rectángulo, esta longitud de aquí es la misma que acá, esta longitud de aquí la misma que acá. Entonces, lógicamente aquí le vamos a llamar esta longitud ancho, representado ancho por la letra R, que es la variable. Vamos a escribir SR a este lado de acá. Ahí tenemos la letra R que nos representa el ancho. Y aquí el largo, letra L. Y luego escribimos acá R de ancho y la letra aquí L de largo. Dado que estas longitudes opuestas son de igual medida, estas longitudes de aquí son de igual medida. Y ya con eso entonces nosotros ya podemos iniciar el proceso de plantear ecuaciones. Pero hay un concepto que hay que entender, perímetro. En una figura es la suma de todas sus longitudes. Seguir el contorno de esa figura, en este caso de rectángulo, es sumar esta longitud más esta, más esta, más esta. Entonces vamos a escribir R más L más R más esta L igual a 20, porque ese es lo que debe dar la suma de las longitudes, lo cual se escribe de la siguiente forma. R más L, que nos representa R, que es esta R, L, que es esta L, R, que es esta R de aquí, acá, L, que es esta L de acá, igual a 20, que es el dato que nos da. Luego hay que simplificar, como tenemos R y R, hacemos R más R, 2 veces R. Y tenemos L aquí y L acá. Entonces nos queda 2L. De manera que tenemos 2R más 2L igual a 20, escrito de la siguiente forma. ¿Ya? Sumamos el 1 de aquí más el 1 de aquí para que nos dé el 2R. El 1 de aquí del L con el 1 de aquí del L, 1 más 1, 2L igual a 20. ¿Bien? Ya tenemos la ecuación que nos relaciona perímetro y la otra ecuación es el área. El área es la multiplicación del largo por el ancho, de manera que queda L por R igual a 16.
Y entonces hay una multiplicación en la variable al indicar esa área, lo cual determina la existencia de una ecuación cuadrática por esa multiplicación. Luego, en lo siguiente, nosotros necesitamos esta ecuación de aquí, despejarla para una variable, ya sea para r o para l, cualquiera de las dos. Entonces vamos a llamarle esta ecuación 1 y la de la multiplicación la ecuación 2. La ecuación 1 que la escribimos en la siguiente página. Bien, la ecuación 1, hacemos la indicación 1, una flecha con doble línea, escribimos la ecuación 1, 2r más 2l igual a 20. Hacemos un proceso de despeje, despejamos para la variable r, entonces escribimos 2r, este 2l que es positivo pasa al otro lado, como es positivo cambia a menos 2l. Luego el 2 que está multiplicando a la r pasa a dividir a toda la expresión, es decir, nos queda lo siguiente, 20 menos 2l sobre 2. Y vemos que hay que dividir 20 entre 2, 10, 2 entre 2, 1, pero no se escribe 1 sino L, y como hay un menos L, va a quedar 10 menos L, es decir, esto, 20 entre 2, 10, menos 2 entre 2, menos 1, pero el menos 1 no se escribe, perdón, por convención, sino que menos L, ya se sabe que ahí hay un menos 1. Entonces, teniendo esta expresión, R igual a 10 menos L es la que vamos a colocar en la ecuación 2. En los tres problemas anteriores ya teníamos despejada la ecuación, pero en este caso tuvimos que despejar para una de las variables, que es lo que vamos a hacer siempre cuando se trate de este tipo de ecuaciones donde no hay despejada una variable. Entonces, en el siguiente paso escribimos R igual a 10 menos L, que es esta, en la ecuación 2, recordando que la ecuación 2 es esta expresión que indica la multiplicación porque es el área R por L, el ancho por la longitud igual a 16. Entonces, siguiendo el mismo esquema de trabajo como en los problemas anteriores, en vez de R vamos a sustituir 10 menos L, que va a quedar en producto con L igual a 16, escrito de la siguiente manera. En vez de R, 10 menos L multiplicando por L, visto aquí, igual a 16. Luego multiplicamos esto 10 por L y menos L por L, de manera que más por más da más y 10 por L nos queda 10L. Y aquí menos por más da menos, L por L, L cuadrado, menos L cuadrado, es decir, lo siguiente. 10 por L, 10L. Menos por más da menos. L por L, L cuadrado, igual a 16. En esta ecuación cuadrática hay una variante comparada a las otras, es que el término cuadrático lo tenemos aquí, cerca del igual. En las otras lo que está acá es el término lineal. No es una cuestión que siempre que se va a dar, eso depende de las condiciones de las ecuaciones. Entonces, luego será que trasladamos este 16 al otro lado de la igualdad y por eso queda aquí menos 16. Como es positivo, cambia a negativo al pasar al otro lado de la igualdad, quedándonos 10L menos L cuadrado menos 16 igual a 0. Luego hay que ordenar esta ecuación cuadrática donde el término cuadrático va a ir al principio, luego el término lineal y por último el término independiente. Es decir, menos L cuadrado más 10L menos 16 igual a 0, escrito de la siguiente forma. Menos L cuadrado, que es esto, 10L que corresponde a esto y menos 16 que es este, igual a 0. Ya tenemos entonces ahí ordenado y organizado para poder extraer los coeficientes, ¿ya? Entonces ponemos una ecuación auxiliar de la cuadrática recordando que la general es ax cuadrado más bx más c igual a 0 y que x es la variable, pero en este caso la variable de la cuadrática es L. Recuerden que L está relacionado con el largo del rectángulo. Entonces escribimos AL cuadrado más BL más BL más C igual a 0. Es decir, lo siguiente.
AL cuadrado más BL más C, donde este es el término cuadrático, quiere decir que A es menos 1. Este es el término lineal, de manera que B es igual a 10. Y este es el término independiente, de manera que C es igual a menos 16. Entonces planteamos los coeficientes ABC, minúsculas, no lo olviden. Igual, siempre con su igual, donde el coeficiente A asociado con el término cuadrático, A es igual a menos 1. Escrito, lo vamos a escribir aquí, que es menos 1. Y B, que es el término lineal, B igual a 10, que lo vamos a escribir aquí. Es decir, B igual a 10. Y C, que es este término aquí, menos 16, que lo vamos a escribir a este lado de acá, que es menos 16. Entonces ya tenemos A, B, C, que son los coeficientes de la ecuación cuadrática con sus valores respectivos, menos 1, 10 y menos 16. Esto mismo lo vamos a escribir en la siguiente página para proseguir el proceso de solución. Menos 1, 10 y menos 16, que son los coeficientes. Y con esos coeficientes entonces vamos a obtener el discriminante a través de su fórmula igual a b cuadrado menos 4 veces ac, donde en vez de b vamos a escribir 10 elevado al cuadrado y entre paréntesis menos 4, que forma parte de la fórmula, ya, no lo olviden, eso es fijo, por a, que ponemos entre paréntesis el valor de a, que es menos 1, en producto con c, es decir, entre paréntesis ponemos ese valor de c, que es menos 16, es decir, escrito de la siguiente forma. Entre paréntesis el b cuadrado, donde b es este 10, menos 4, que es de la fórmula, por a, y a es menos 1, lo escribimos entre paréntesis, por c, donde c es menos 16, lo ponemos aquí entre paréntesis. ¿Ya? Esto representa b, esto representa a y esto c. De ahí entonces elevamos 10 al cuadrado, que es 10 por 10, 100. Luego multiplicamos signo, menos por menos más, más por menos da menos. Luego multiplicamos 4 por 1, 4, 4 por 16. Y entonces nos queda así. 10 al cuadrado, que es 100, menos por menos más y más por menos da menos. 4 por 1, 4 y 4 por 16, 64. 100 menos 64 nos da discriminante 36. Al tener el discriminante igual a 36, 36 es mayor que 0, es un valor positivo, significa que hay dos raíces reales distintas. Entonces vamos a encontrar las raíces, y como aquí la cuadrática era en términos de L, por eso L1, la primera raíz, y con su expresión de solución menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a. Entonces vamos a poner menos, y en vez de b, 10. Va a quedar menos 10. Más la raíz cuadrada del discriminante, que el discriminante es 36, sobre 2 por a, y a es menos 1. 2 en producto por a con, entre paréntesis, escrito de la siguiente forma. El menos de la fórmula, b, que es 10, lo escribimos acá, más la raíz cuadrada del discriminante. El discriminante aquí es 36, lo escribimos dentro de la raíz cuadrada, 2 por a, donde a es menos 1, aquí está menos 1, lo trasladamos acá. Entonces luego el siguiente paso es sacar la raíz cuadrada de 36, que es 6, luego multiplicar más por menos da menos, 2 por 1, 2, quedándonos menos 2. Es decir, lo siguiente. Menos 10 más raíz cuadrada de 36, que es 6, 2 por menos 1, que es menos 2. De ahí restamos menos 10 más 6, que nos queda menos 4, y el denominador menos 2, escrito de esta forma. Menos 4 entre menos 2. Menos entre menos da más, y 4 entre 2, 2. De manera que L1, aquí lo tenemos, es igual a 2.
Ya tenemos el valor de L1 que es 2. Vamos a encontrar la otra raíz. Entonces vamos a usar menos 10 y 6 y menos 2. Solo que aquí va a ir negativo. Entonces se va a escribir menos 10 menos 6 entre menos 2. Que ese va a ser L sub 2. La otra raíz de la ecuación cuadrática en términos de la variable L que se refiere al largo y que lo veremos en la siguiente página. Aquí tenemos menos 10. Aquí debe ser menos 6 en realidad. Esta parte se va a corregir, dado que debe ser aquí tenemos menos 10 más 6. En esta, no lo olviden, aquí coloqué más 6, pero debe ser menos 6. Menos 10 menos 6, eso va a ser menos 16. Entre menos 2 va a quedar aquí menos 8. Esa corrección, no, perdón. Tenemos lo siguiente. Olviden todo lo anterior. Volvamos a lo anterior para hacer remembranza de lo que... y olviden todo lo que había dicho en esa parte. Tenemos menos 10 más 6, ¿ya? Que es menos 4. Entre menos 2, menos entre menos da más. 4 entre 2, 2. Entonces acá lo que hicimos es escribir lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Entonces el L sub 2, eso lo hice para que pudiéramos ver esta parte de aquí, que es lo que vamos a utilizar. L1 es 2, así como habíamos obtenido, que quedaba menos 4 entre menos 2. El L sub 2 aquí es menos 10, en vez de más 6, menos 6. ¿Ya? Recuerden que no cambia menos 10 ni cambia menos 2, donde cambia es este 6, que aquí se pone positivo y aquí se pone negativo para encontrar L sub 2. Entonces nosotros tenemos acá L igual menos 16, que es menos 10 menos 6 menos 16. Entre menos 2 nos queda menos entre menos más 16 entre 2, 8, donde las soluciones son L1 igual a 2 y L sub 2 igual a 8. Luego hacemos el siguiente análisis. Si el largo es L1 igual a 2, entonces lo aplicamos en R igual a 10 menos L para encontrar el valor del ancho. ¿Ya? Entonces, R1 sería el ancho 1 igual a 10 y en vez de L sería 2. 10 menos 2, 8. Entonces, para el largo que es de 2, el ancho es 8. Ahora, cuando L2, el largo es igual a 8, lo aplicamos en R igual a 10 menos L, que es la ecuación 1. Esto es la ecuación 1. Lo escribimos aquí nuevamente, esa ecuación 1. Y entonces hacemos la sustitución. Nada más que aquí le vamos a llamar R2 porque eso es con respecto al valor de L2. R2 igual 10 menos, en vez de L, que es L sub 2, 8. 10 menos 8 igual a 2. Entonces aquí hay que analizar cuál es el valor de L y cuál es el valor de R. Usemos la siguiente lógica. El largo debe ser mayor que el ancho en el criterio que estamos manejando. Pero aquí vemos que el largo es 2 y el ancho que nos representa el R es 8. Entonces quiere decir que estas dos respuestas se descartan por ese motivo. En cambio aquí el largo es 8 y aquí el R, que es el ancho, es 2. Eso sí es coherente. Entonces quiere decir que el largo es 8, L igual a 8 y R igual a 2, que esa es los valores que vamos a tomar. L igual a 8 y R el ancho, que es 2. Esos son los dos valores y con eso nosotros podemos concluir, hacer la conclusión. En la siguiente página volvemos a escribir los valores obtenidos, el largo de 8 metros,
y el ancho que representa 2 metros. De conclusión, el rectángulo tiene un largo de 8 metros y un ancho de 2 metros. Y ahí está resuelto este cuarto problema y por ende los 4 problemas en totales. Y con esto cerramos el tema de ecuación cuadrática y luego va a haber una cantidad de problemas relacionados con esto y que van a servir de guía estos problemas para poder resolver esos problemas que se asignarán.